Buenas tardes, vamos a continuar con la grabación de los exámenes del curso anterior de la asignatura de Diseño de Investigación y Análisis de Datos con el modelo A de los que se pusieron en septiembre del 2023. Vale, como siempre sabéis que la primera situación está centrada en los primeros temas, en los temas hasta el 1, 2, 3 y 4, es decir, que vamos a tener dos grupos y nos van a pedir fundamentalmente si existe alguna diferencia entre ellos o construir algún intervalo de confianza o realizar algún contraste sobre algún parámetro poblacional relacionado con uno de ellos. Después la situación 2 que se centra en los temas 5, 6 y 7, donde tendré que realizar ya algún ANOVA, tendré que contrastar si existen diferencias entre la media de tres o más grupos debido a uno o dos factores. Y la última de las situaciones que se centra en el tema 8, análisis de la regresión simple o múltiple. Centrándonos en la situación 1, lo primero, como siempre, es leerla, aunque vais a ver que en este caso es bastante sencillita. Me dicen que Ortega en el año 2015 estudiaron la influencia del índice de masa corporal en la autoestima de niños y niñas de entre 12 y 14 años, encontrando que los estudiantes con un peso saludable tenían una puntuación estadísticamente mayor en autoestima que los que tenían sobrepeso, algo que por otra parte cabría esperarse. Imagine que dispone usted de dos muestras, digamos que ahora es cuando empieza la parte de los datos sobre la cual vamos a plantear nuestras preguntas. La primera con estudiantes con un peso saludable, al que vamos a llamar grupo 1, y la segunda con estudiantes que presentan sobrepeso, que es lo que vamos a llamar el grupo 2. Tras aplicar un test de autoestima, a mayor autoestima, mayor puntuación, se obtienen los siguientes resultados. Entonces, bueno, pues aquí aparecen en esta tabla los datos correspondientes a la variable que yo he medido, que es la autoestima, en los dos grupos, que aparecen claramente cuáles son, el de peso saludable, grupo 1, y el de sobrepeso, grupo 2. Y efectivamente, al menos en mi media, fijaros que la media, la puntuación media para los que tienen un peso saludable es aparentemente mayor que en los que tienen sobrepeso. Digo aparentemente mayor porque a veces los sentidos se engañan y cuando evalúo mediante un contraste de hipótesis si esa diferencia que aparentemente se ve significa o no, sale que no es significativa. Bien, vamos a ver qué es lo que ocurre y vamos a ver las preguntas que nos plantean. En resumen, pues muy simple, está ahí puesto. Tratamos de evaluar si los adolescentes con un peso saludable tienen por término medio una mayor autoestima que aquellos que presentan sobrepeso. Vamos a utilizar dos muestras independientes para analizar si existen diferencias significativas entre el nivel medio de autoestima en ambos grupos. Muy bien. La primera pregunta que me plantean es para comprobar si las varianzas de los estudiantes con peso saludable y de los estudiantes con sobrepeso son iguales en la población en relación con la autoestima, ¿cuál es la hipótesis alternativa que tendríamos que plantearnos? Bueno, lo que tengo que tener claro es que siempre que tengo que plantear un contraste sobre la igualdad o sobre la diferencia, que es prácticamente lo mismo, en la población de un determinado parámetro poblacional, en este caso la varianza, siempre la hipótesis alternativa es que ese parámetro poblacional, insisto que en este caso la varianza son distintas, con lo cual la hipótesis alternativa es que la varianza del grupo 1 es diferente que la varianza del grupo 2, con lo que la hipótesis nula es la igualdad entre esas dos varianzas. Muy bien, desde esa perspectiva, lo primero que tendría que hacer es llevármelo todo a la izquierda, siempre que se hace un contraste sobre dos varianzas, la varianza me la paso a la izquierda, en este caso dividiendo, por eso a la derecha siempre queda un 1, y la respuesta correcta, como veis, pues sería la A. Cuidado que si fuesen medias, las pasaría restando y a la derecha me quedaría 0. Cuando algo paso restando, a la derecha no me queda nada. Cuando paso dividiendo, me queda 1. Segunda pregunta, el estadístico del contraste y el nivel crítico para comprobar la hipótesis planteada en la pregunta anterior valen aproximadamente, bueno, pues me piden que calcule el estadístico del contraste para llevar a cabo el contraste antes planteado y el nivel crítico, es decir, la probabilidad asociada con dicho estadístico de contraste. Bueno, el estadístico del contraste, tal y como podéis ver en el formulario, es fácilmente calculable. Lo único que tengo que hacer para calcularlo es dividir la cuasi varianza del primer grupo entre la cuasi varianza del segundo grupo, pues justamente lo que me dan, 64 entre 64, que en este caso sería 1, y tener claro que los grados de libertad son 31 y 31 respectivamente. N-1, 31, y N-1 también 31. ¿Qué es lo que yo voy a hacer para calcular el estadístico para calcular el nivel crítico? Pues aproximarla por la que viene la tabla. En vez de coger la F3131, coger la F3030. Vale. Tengo en mente que el contraste es bilateral. Recordar que la hipótesis alternativa es sigma 1 cuadrado entre sigma 2 cuadrado es distinto de 1, es decir, no apunta hacia ninguna parte. Por lo tanto, tendré una zona central con el nivel de confianza correspondiente, 1 menos alfa,
y dos zonas laterales, las dos zonas de rechazo laterales, cada una de ellas con probabilidad 1 menos alfa medios. Vale. En este caso, fijaros que si yo busco f igual a 1, que es lo que me salió el estadístico del contraste, f igual a 1 no viene en la tabla. El más cercano es el que yo aquí he puesto, que es el 1.606, y la probabilidad que le corresponde al 1.606 sería 0.100. Con lo cual, la probabilidad que va desde el 1 en adelante, siempre tengo que ir en el sentido hacia la parte de la cola en la que se encuentre ese valor, P sub 2, que le voy a llamar, sería mayor que 0.100. Por lo tanto, en nivel crítico P, no olvidéis que cuando el contraste bilateral en nivel crítico se obtiene multiplicando cualesquiera de las dos probabilidades, la multiplicaría por 2, pues el nivel crítico sería P sub 2 mayor que el doble de 0,100. P sería mayor que 0.200. Conclusión, pues la respuesta correcta es la C. El nivel crítico F vale 1 y el nivel crítico vale 0.20 y el estadístico del contraste es 1, mayor que 0.20. Tomando como alfa igual a 0.01, lo que es lo mismo con un nivel de confianza del 99%, los valores críticos para comprobar la hipótesis de que las varianzas poblacionales son iguales para los estudiantes con peso saludable y los estudiantes con sobrepeso son, pues eso es lo que me piden, que calcule ahora los valores críticos. Digo los porque, como decía y digo, dado que el contraste es bilateral, hay dos valores críticos. Para ello, lo que cojo es la distribución correspondiente, que en este caso es una f de Snedeker-Fisher 30-30. Si miro el valor, vamos a volver hacia atrás, para calcular el valor de la derecha, hacia atrás, digo hacia atrás porque siempre en las tablas que yo tengo me da la probabilidad acumulada, hacia atrás se tiene que acumular 0.995, ¿vale? No este 0.99 que veo sombreado como siempre indicamos, sería 0.995. Si me voy a la f de Snedeker-Fisher con el nivel de confianza 0.995, 30, 30, como veis el valor correspondiente, el valor crítico de la derecha sería 2.628. ¿Qué haría ahora para calcular el de la izquierda? Pues si fuera una distribución simétrica sería el opuesto. Pero tened cuidado que cuando estoy trabajando con la f de Coefficient tengo que calcular con la propiedad recíproca que también viene en el formulario. El valor de la izquierda es el inverso del de la derecha, es decir, el valor crítico 1 es 1 entre 2.628, que en este caso sería 0.381. Por consiguiente, recordar que la decisión que tendría que tomar en este caso, evidentemente, pues es aceptar la hipótesis nula, es decir, quedarme con que las dos varianzas son iguales. ¿Vale? Cuarta pregunta me dice que la hipótesis nula para poner a prueba la hipótesis de que los resultados de su muestra son congruentes con los sostenidos por Ortega es, entonces, bueno, lo que tengo que tener claro es que si estos resultados fuesen congruentes, congruente significa que van en la misma línea que los que obtuvo anteriormente Ortega, pues lo que tengo que poner de manifiesto es que la media del primer grupo es mayor que la media del segundo grupo. Esta sería la hipótesis alternativa, la hipótesis del investigador. La media en el primer grupo es mayor que la media en el segundo grupo. ¿Qué es lo que hago? Pues una vez que tengo la hipótesis alternativa, la hipótesis nula es la contraria. Y como decía anteriormente, cuando se hace un contraste para una diferencia de dos medias, siempre me lo llevo toda a la izquierda. En este caso, al pasarlo toda a la izquierda, a la derecha me quedaría 0, no 1, si lo pasase dividiendo. Con lo cual, en este caso, este sería el contraste o bien este, y me preguntan con cuál es la hipótesis nula. Pues fijaros que la hipótesis nula, de todas las opciones que aparecen, la opción A no es, como veis, la opción B, pues sí es, sería la opción B. La opción B es la que se corresponde con la hipótesis nula de mi supuesto. 5. El estadístico del contraste y el nivel crítico obtenido tras poner a prueba la hipótesis de la pregunta anterior valen aproximadamente, bueno, pues tendría que calcular el estadístico para contrastar la diferencia entre las dos medias. Fijaros que tengo que suponer que las varianzas poblacionales son iguales, que es lo que deduje hace dos preguntas, cuando hice el contraste para ver si existían diferencias entre las varianzas de los dos grupos. Fijaros que ya recordar que el estadístico del contraste, vamos a volver que lo veáis, ¿veis? El estadístico del contraste estaba dentro de la zona de aceptación, con lo cual debo suponer que las varianzas dentro de los dos grupos son iguales, motivo por el cual utilizo el primero de los estadísticos que viene. El estadístico T, esta es la fórmula, que parece muy fea, no lo es tanto, aquí tengo todos los valores,
y sustituyendo me da que el valor sería 2. Y los grados de libertad en este caso serían n1 más n2 menos 2, que en nuestro caso serían 32 más 32, 64 menos 2, es decir, serían 62. Bien, voy a calcular entonces cuánto vale la P y para ello la T62 la voy a aproximar con la T60, que es la que viene en mi formulario. La probabilidad que se corresponde con el estadístico del contraste, tened cuidado que ahora el contraste es unilateral derecho, con lo cual la zona de aceptación, la zona gorda, la zona de probabilidad 1 menos alfa estaría a la izquierda y la zona de rechazo, la zona pequeñita de probabilidad alfa estaría hacia la derecha. Por lo tanto, la probabilidad en nivel crítico, que en este caso está concentrada en una sola parte, no en dos como antes, P sub 1 y P sub 2, ahora es una P, pues es la probabilidad que va desde el estadístico del contraste en el sentido contrario, es decir, hacia adelante. Esa probabilidad, si miréis en el formulario, vale 0.025, por lo que la respuesta correcta pues, sería la B. El estadístico del contraste vale 2 y la P es 0.025. Sexta pregunta. De acuerdo con los resultados obtenidos en la pregunta anterior, ¿qué es lo que se puede concluir? Pues bueno, como fijaros que la pregunta me la hacen en relación con dos alfas, por una parte 0.01 y por otra 0.05, yo siempre que me hacen la pregunta con dos niveles de confianza diferentes, me construyo esta tabla. En la tabla pongo el nivel de confianza, 1 menos alfa, el nivel de significación, que es alfa, el nivel crítico, que es la P, después voy a plantearme si P es menor que alfa, en cuyo caso podré decir si el test es significativo o no, y por último, la decisión que tengo que tomar. Bueno. Si el nivel de confianza fuese 0.95, el alfa sería 0.05, ¿vale? El nivel crítico 0.025. ¿Es P menor que alfa? Pues sí, 0.025 es menor que 0.05, que 0.050. 25 es más pequeño que 50, como veis. Por lo tanto, el test sí es significativo y la decisión que tendría que tomar entonces es rechazar la hipótesis nula y adoptar la hipótesis alternativa. Por lo tanto, con un nivel de confianza del 95%, el test es significativo. ¿Qué ocurre cuando salta un nivel de confianza de 0.99? Pues que el nivel de significación sería ahora de allá de 0.010. La P, pues sigue valiendo lo mismo, 0.025. ¿Es P menor que alfa? No, ahora no. 25 ya no es menor que 10, sí era menor que 50. Por lo tanto, el test no es significativo, con lo cual, con un nivel de confianza del 99%, ya tengo que quedarme con la hipótesis nula. Conclusión, pues que la respuesta correcta es la B. La media poblacional en autoestima es superior para aquellos estudiantes con un peso saludable, pero ojo, solamente para un nivel de confianza de 0,05. La séptima pregunta lo que me dicen es que el índice D de Cohen para la diferencia de medias en autoestima entre los grupos 1 y 2 vale aproximadamente, bueno, pues me piden que la calcule. Para calcular la D de Cohen, pues la fórmula es bastante parecida a la que antes calculé para calcular el estadístico del contraste. Lo único que falta es abajo en el denominador el paréntesis con el 1 entre N1 más 1 entre N2 y siempre la D de Cohen es positiva, porque siempre marca la diferencia entre el grupo que tiene mayor media y el menor, por lo que siempre se coge en valor absoluto. En este caso, si hacéis cuenta, pues el valor obtenido de la D de Cohen vale 0,5, por lo que la respuesta correcta sería la A. Octavo, el estadístico de contraste Z utilizado en un contraste de hipótesis para dos proporciones con muestras relacionadas, dice en el apartado A, tiene en cuenta la información aportada por todas las puntuaciones de la muestra, solo tiene en cuenta la información aportada por los casos que han obtenido resultados distintos bajo una u otra condición, o es insensible a la dirección del cambio producido. ¿Qué tengo que hacer? Pues me tengo que ir a la página correspondiente a dos muestras relacionadas y darme cuenta de que en el estadístico de la Z, que está aquí escrito, efectivamente, tal y como viene el apartado B, solo tengo en cuenta la información aportada por aquellos casos en los que ha habido, digamos, un viraje de lo que se pensaba. Fijaros que estos primeros eran los que antes del tratamiento pensaban que sí y después del tratamiento piensan que no, y la C representa justo lo contrario, quienes antes del tratamiento pensaban que no y después del tratamiento piensan que sí, es decir, los que han variado su opinión después del tratamiento, que son, como veis, los que efectivamente aparecen en la fórmula. Por lo que la respuesta correcta es la B. La Z solamente se calcula tomando en cuenta o tomando como referencia
aquellos sujetos que han tenido un cambio de opinión. Novena, ¿cuál de los siguientes estimadores es insesgado y suficiente? Pues la mediana no, porque la mediana es un valor que se coloca en el medio, pero no aporta toda la información que viene en la media. Es más, desprecia gran parte de la información. Por ejemplo, la mediana entre 1, 3 y 5 es 3, y la mediana entre 1000, perdón, la mediana entre 1, 3 y 5 sí, efectivamente es 3, y sin embargo, por ejemplo, la mediana entre 1, 3 y 10.000, pues también es 3, ¿no? Mientras que la varianza no es insesgado, precisamente el hecho de que no sea insesgado es lo que hace que se utilice como práctica, que se utilice la cuasi varianza, ¿no? Que sea insesgado significa que su valor esperado es justamente ese valor, ¿no? Que la media del valor esperado coincida con el valor que quiero estimar. De hecho, hace que, por ejemplo, para estimar la varianza no se utilice la varianza muestral, sino que se utilice la cuasi varianza muestral. El único que es insesgado y que es suficiente de los que aparecen es la media aritmética. Situación 2. Pasamos ya, como decíamos al principio, temas 5, 6 y 7. Vamos a ver que voy a tener más de dos grupos. Tendré que ver si existen diferencias en relación con la media de alguna determinada variable dependiente entre esos grupos, debida esa media, o esa diferencia entre las medias, a un factor. Vale, me dice, se asignan al azar a 24 animales a cuatro dietas diferentes, pues ahí tengo ya los cuatro grupos, A, B, C, D, con el mismo número de animales en cada dieta. Por lo tanto, habría 6 a los que le voy a someter a cada tipo de dieta. Pasado un mes, se midió el tiempo de coagulación de la sangre en cada animal. El investigador se plantea si la dieta influye en el tiempo de coagulación de la sangre. Los investigadores informaron que la F obtenida para el factor dieta fue de F3.20, 13,57, y me da la media cuadrática del error, que vale 5.6. Siempre que me ponen la E pequeñita se refiere al error. Bueno, es un problema, yo creo que bastante sencillo. Es un diseño en el que trato de valorar, me lo dicen hasta precisamente justamente aquí lo que pretendo valorar, si el tipo de dieta influye en el tiempo de coagulación de la sangre. Por lo tanto, la variable dependiente sería el tiempo de coagulación de la sangre. Y yo lo que quiero ver es si el factor tipo de dieta provoca diferencias en los tiempos de coagulación. Es decir, si en los cuatro grupos que yo he formado, que se corresponden con cada uno de los niveles del factor, hay diferencias en cuanto a la media. Es un diseño equilibrado porque me dicen que todos tienen el mismo número y evidentemente efectos fijos, porque la dieta a la cual yo someto a cada uno de los animales, pues es diferente y además con unas características que supone que yo conozco a diferentes tipos de dietas. Bueno, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Pues lo que yo tendría que hacer es que para calcular el estadístico del contraste tendría que ir recorriendo todas estas pantallas, ¿no? Pero este problema es un poco al revés de lo que yo estoy acostumbrado a hacer desde el momento que justamente me dan el estadístico del contraste. Es decir, me dan aquí este valor final y a partir de este valor final voy a tratar de reconstruir toda la tabla nova. Ese es mi objetivo. Esta sería la tabla nova que tendría que utilizar en este caso, cuando como única fuente de variación sería el factor inter, que aparece aquí, la variación que provoca el factor. Luego está la variación que provoca los sujetos, también conocida con el nombre de intra, lo que también se conoce con el error. Tened cuidado con los enunciados de algunos problemas. En vez de intra te hablan del error. Y a partir de ahí tendría la variación total. No hay más variaciones cuando tengo una única. Vale. ¿Qué es lo que yo he hecho? Pues lo que yo he hecho es poner en la tabla nova todo lo que ya sé. Lo primero, ¿sé el número total de sujetos en la N mayúscula? Sí, 24. ¿Sé el número de niveles que tiene el factor, la A minúscula? Sí, 4. Sé también, por tanto, entonces, todas las columnas correspondientes a los grados de libertad. En la primera, donde pone A-1, tendré que poner 3. En la segunda, donde pone N-A, pues 24 menos 4, que es 20. Y en la última, donde pone N-1, tendré que poner 23. Sé también lo que valía la F, que era 13.57, y he puesto aquí lo que vale la media cuadrática intra, la media cuadrática del error, 5.6. ¿Qué creéis que voy a hacer ahora? Pues hombre, lo que yo hago normalmente para obtener la F es dividir la media cuadrática del factor, la media cuadrática inter, entre la media cuadrática del error. Dividiendo estas dos casillas, obtengo yo este 13.57.
¿Qué creéis que voy a hacer entonces para obtener este? Pues lo contrario de dividir, que es multiplicar. Multiplicaré, como he hecho, este 5,6 por este 13,57 y me sale este 75,992. ¿Qué hago ahora? Por lo contrario, voy hacia atrás. Yo normalmente divido la suma de cuadrados entre los grados de libertad para obtener cada una de las medias cuadráticas. En este caso, como quiera que conozco las medias cuadráticas y los grados de libertad, pues hago lo contrario de dividir, que es multiplicar. Por ejemplo, para sacar la suma de cuadrados del error, la suma de cuadrados intra, pues voy a multiplicar 20 por 5,6. Y para sacar la suma de cuadrados correspondientes al factor, la suma de cuadrados inter, voy a multiplicar 3 por 75,992. Y ahí tengo todos los valores que me dan pues toda la tabla nova, a partir de la cual pues, me pueden hacer por las preguntas que me consideren oportunas. ¿Vale? Pregunta 10. ¿El tipo de diseño utilizado en la situación 2 de qué tipo es? Pues hombre, ya lo hemos dicho. Es de un factor intersujetos con 4 niveles de efectos fijos y equilibrado. ¿Vale? ¿Por qué no en la B? Pues porque me dice que hay 4 factores. ¿Por qué no en la C? Porque me dice que hay 2 factores. Con lo cual, bueno, está claro que es la A. La 11. ¿Cuál es el valor crítico al 95% de confianza para poner a prueba el efecto de la dieta sobre el tiempo de coagulación de la sangre? Bueno, fijaros que no confundir con esto. Esto es el estadístico del contraste y yo lo que tengo que determinar ahora es cuál es el valor crítico. Para ello tengo que tener en cuenta que los grados de libertad son del numerador 3, del denominador 20, ¿vale? 75,992, que es lo que va arriba 3 y abajo 20. Me voy a una F de Nedecorf-Fisher con 3,20 grados de libertad, me voy a la página correspondiente a la probabilidad que me dicen 0,95 y sin más preámbulos busco el valor crítico correspondiente, que es el que me piden y que vale, como veis, como podéis ver en el formulario, 3,098, por lo que la respuesta correcta sería la B. 12ª pregunta, la probabilidad de haber obtenido un valor de F 13,57 como el que yo he obtenido, siendo cierto que el tiempo de coagulación es independiente de las dietas administradas, tiene un valor de, bueno, ¿qué es lo que me piden? Pues lo que me piden en este caso es que la probabilidad de haber obtenido un valor obtenido como el que me sale ahí, pues es inferior a 0,005. ¿Por qué sé que es inferior a 0,005? Porque fijaros que F.13,57 se me sale de la pantalla, imaginaros que estuviese por aquí. Y lo que me piden es cuál es la probabilidad de haber obtenido un valor como ese que me ha salido, siendo cierto ese valor. Pues la probabilidad evidentemente es más pequeña de 0,995, más pequeña de 0,005. 13ª, ¿cuál sería la región de rechazo de la hipótesis nula omnibus? Omnibus es un tipo de test con un nivel de confianza del 95%. En resumen, ¿cuál sería la región de rechazo? Bueno, pues tengo que tener claro que el valor crítico, justamente lo que me establece son los límites que separan la zona de aceptación de la hipótesis nula, que iría desde el 0 hasta el 3,098, de la zona de rechazo de la hipótesis nula, que va desde el 3,098 hasta hacia el infinito, hasta la derecha. Como me preguntan la zona de rechazo, pues la zona de rechazo sería desde el 3,098 hasta el infinito, por lo que la respuesta correcta sería la, aquí pone la A, pero sería la C. Lo voy a parar y lo voy a corregir. Me hablan de la zona de rechazo, lo que yo he puesto sería la zona de aceptación. Presentación desde la dispositiva actual. ¿Lo veis? La región de rechazo sería esta, pues la zona de rechazo de la hipótesis nula va desde 3,098 hasta el infinito. Respuesta correcta, la C. 14º. Con un nivel de confianza del 95%, la hipótesis a posteriori tiene como rango máximo de la diferencia el valor aproximado de, bueno, la primera pregunta es, bueno, ¿qué estoy comparando aquí? Pues fundamentalmente lo que estoy comparando es si el grupo A y D, el promedio del grupo A y D, tiene el mismo efecto que el promedio del grupo B y C. Es decir, más digerido aún con el tipo de problema es que si la dieta AD, imaginaros que yo a un grupo le doy la dieta AD de manera conjunta, sí tendría el mismo efecto que la dieta B y C tomada de manera conjunta. Tomada de manera conjunta es calcular la media, dividir entre 2. Si fuese entre A, B y C, pues sería mu sub A más mu sub B más mu sub C dividido entre 3. A veces me hablan del promedio.
Siempre que es del promedio de dos grupos, pues aparece dividido entre 2. Para ello, lo que tengo que hacer es acudir al coeficiente de Schoeffler, que es el que me permite a posteriori, siempre que, fijaros que no lo hemos dicho, en este caso el 13,57 caería en la zona de rechazo de la hipótesis nula. Por consiguiente, sí que la dieta es un factor diferencial, es decir, que el tipo de dieta influye en el tiempo de coagulación de los ratones, por lo cual tiene sentido plantearse hipótesis de si estas dos dietas provocan o no el mismo efecto. Como decía y digo, tengo que acudir al coeficiente de Schoeffler, una fórmula que aparece bastante fea, pero gran parte de los ingredientes ya los tengo. El A-1 es 3, el F3.20 es el valor crítico, no confundir con el estadístico del contraste, el valor crítico, este de aquí, ¿vale? 3.098. Y la media cuadrática intra, que también la tenía antes, volvemos hacia atrás, ¿lo veis? La media cuadrática del error, que en este caso valía, como veis, 5,6. Lo único que me falta es calcular este sumatorio, que es lo que vamos a hacer en la siguiente pantalla. En ese sumatorio aparecen los C sub bis y aparecen los N sub bis. Los N sub bis es bastante fácil, que son los individuos que hay en cada uno de los grupos. Recordar que en cada uno de los grupos había 6 sujetos, ¿no? Tenía 24 ratas y las he dividido en 4 grupos, pues 24 entre 4 es 6. Como además era equilibrado, hay 6 en el primero, 6 en el segundo, 6 en el tercero y 6 en el cuarto. Y los C sub bis, tal y como aparece también en el formulario, son los coeficientes de la combinación lineal de la comparación que yo estoy llevando a cabo. Fijaros que esta es la comparación que yo estoy llevando a cabo. Y lo primero que yo haría es el 2 que está dividiendo en cada una de las partes, pasarlo multiplicando a la otra. No sé cómo andáis de ecuaciones. Pero lo que me quedaría es 2 por mu sub A más 2 por mu sub D igual a 2 por mu sub B de Barcelona más 2 por mu sub C de Cáceres. Y posteriormente llevármelo todo a la izquierda. Siempre que es una comparación entre medias, me lo llevo todo a la izquierda. De resultas de lo cual, esto es lo que me quedaría la hipótesis nula. Pues los C sub bis son en el orden, además en ese orden, los números que aparecen delante de cada una de las medias. Por ejemplo, el C sub 1 es el número que aparece delante de la primera media, un 2. El C sub 2, pues el número que aparece delante de la segunda media, que sería un menor 2. El C sub 3 sería menor 2 y el C sub 4 sería, como veis, 2. ¿Qué tengo que hacer para calcular este sumatorio? Pues cada valor elevado al cuadrado dividido entre 6, en este caso, entre el n sub i correspondiente. Sería 2 al cuadrado, que es 4, dividido entre 6, más menor 2 elevado al cuadrado, cuidado que también es 4, ¿eh? Menos 2 por menos 2 no es menos 4, menos por menos es más, también sería 4 sextos. Más menos 2 al cuadrado, también 4 sextos, más 2 al cuadrado, también 4 sextos. Eso queda, es decir, las cuentas 16 sextos, o lo que es lo mismo, 8 tercios. Y si sustituyo ese valor, que era el que me faltaba por enchufar en la fórmula de Schoeffler, el valor que yo obtengo es 11,78. Por lo que la respuesta correcta es la B. El valor que marca el límite al partir del cual la diferencia entre la media de ambos grupos es significativa, pues es 11,78. Por debajo de ese valor la diferencia no sería significativa, por debajo de ese valor la diferencia es significativa. 15. Para que el estudio hubiese sido de un diseño de efectos aleatorios, ¿qué es lo que tendría yo que haber hecho? Pues lo que me dicen en el apartado A. Pues que se tendrían que haber elegido aleatoriamente los niveles utilizados del factor de entre la población de posibles dietas existentes. Es decir, haberlos alimentado pues al azar, no una dieta que fuese conocida. 15. El supuesto de esfericidad, circularidad o simetría compuesta de los diseños intrasujetos se define como, pues es lo que aparece en el C. Se compone de la igualdad de las covarianzas entre todos los pares de niveles del factor en la población. Es una pregunta teórica. 17. ¿Qué palabra falta en la siguiente afirmación? Un contraste estadístico es aquel que no realiza ninguna hipótesis sobre el valor de un parámetro en una función de densidad de probabilidad. Bueno, hay que buscarlo bien en el libro, pero es pues un contraste, la respuesta es no paramétrico. Entonces, bueno, esta pregunta, bueno, alguien me la preguntó ya durante del curso, pues si te cae, bueno, salvo que te la hayas leído de pe a pa o lo tengas muy claro, pues es de las que, pues ya ves tú si te la juegas o no te la juegas, pero vamos, la respuesta correcta es la C.
Pasamos a la situación 3, que se va a centrar, como vais a ver, pues en un modelo de regresión. Y me habla, vamos a leerla en primer lugar, de un estudio de Zicao y Vera en el 2011, donde analizaron la influencia positiva del ajuste diádico. Te explica lo que es eso del ajuste diádico. Son los procesos necesarios para que cada miembro de la diada debe realizar para conseguir una relación funcional y armónica en la satisfacción de la pareja. Bueno, pues lo que dice es que la influencia positiva del ajuste diádico, pues ellos realizaron pues un estudio. Imagine que disponen de una muestra de 170 personas que responden a la escala de ajuste diádico y a la escala de satisfacción marital. Es decir, que ya estamos estudiando dos variables. ¿Qué nivel tienen en la escala de ajuste diádico, esas 170 personas, y qué nivel tienen en la escala de satisfacción marital? Encontrando entre ambas variables una correlación de 0.243, siendo las medias y las varianzas de las puntuaciones en cada escala las que figuran en la siguiente tabla. Bueno, está claro que es un modelo de regresión porque tengo dos variables cuantitativas, el ajuste diádico y la satisfacción marital, y me hablan, como veis aquí, la palabra clave es correlación. La correlación indica el tipo de relación que hay entre las dos variables. Cuando este número, la correlación, el RXY, que es como se representa, es un número positivo, eso significa que la relación es directa. Es decir, cuanto mayor es el ajuste diádico, mayor será también la satisfacción marital, ¿no? Si fuese negativa, indicaría una relación inversa, es decir, que cuanto mayor fuese el ajuste diádico, menor sería la satisfacción marital. La pregunta es, ¿puedo cuantificar si es alta o es baja esa relación? Pues sí, cuando el coeficiente de correlación está muy próximo a 1, que es su valor límite por arriba, oscila entre -1 y 1, cuando está próximo a 1 se dice que la correlación lineal es alta. Cuando está muy cerca de -1 se dice que la correlación lineal también es muy alta, en un caso directa y en el otro caso inversa. La pregunta es, si entonces este 0.243 pues se considera un grado bajo de relación lineal. ¿Vale? Bien, lo primero que tengo que tener claro que es que en un modelo de este tipo el punto de partida es pues casi lo que me dan. Me dan la media y la varianza, con lo cual yo fácilmente haciendo la raíz cuadrada podría sacar la desviación típica, que son los elementos de los cuales se nutre, como veis, el formulario, y el RXY, la correlación entre las dos variables, que ya hemos comentado antes, que vale 0.243. ¿Vale? Pregunta 18. La ecuación de la regresión para estimar la satisfacción marital a partir del ajuste diádico es, bueno, importante porque me acaban de decir ya quién es la variable X, quién es la variable Y, quién es la variable predictora y quién es la variable que voy a predecir. Pues lo que yo voy a hacer es estimar la satisfacción marital, esa se convierte en la Y, a partir de, esa se convierte en la variable predictora, en la X. Vale. Si veis en vuestro formulario, para obtener la recta de regresión, la I', aquí le he puesto un círculo, debo de conocer previamente quién es la B, la pendiente, y quién es la B sub 0, la ordenada en el origen o el intercepto, de las dos maneras se le llama. Para calcular B y B sub 0, esos dos coeficientes, pues aquí en mi formulario un poquito más abajo los tengo. Para calcular la B, tengo que multiplicar el coeficiente de correlación lineal por SI entre SX. Pues eso es lo que he hecho aquí. Para calcular la B multiplico el coeficiente de correlación lineal, que es 0.243, por, no olvidéis que tengo que poner la raíz cuadrada. La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza, y es lo que aparece aquí en la fórmula, como veis. Raíz de 81 entre la raíz de 196. Si os vais a vuestra calculadora, veréis que eso vale 0.156. Y para calcular la ordenada en el origen, sería la media de la variable y, que vale 35, menos el valor de la b que acabamos de calcular, 0.156, por la media de la x, que vale 90. Si hacéis la cuenta, eso queda 20.96. Por lo que la recta de regresión, la ecuación de regresión, que llama vuestro formulario, sería 0.156 por x más 20.96. ¿Cuál es la respuesta correcta entonces de las tres que me plantearon? Pues la A. Vale. Antes de seguir, este 0.156, que es la pendiente, interpretar su significado. No sé si me harán alguna pregunta después, es fácil que me la hagan. Esto lo que representa es, por cada unidad que aumentase la X, lo que aumentaría la Y. Es decir, que por cada unidad más que aumentase el ajuste diádico, la satisfacción marital aumentaría 0.156 unidades. Pregunta 19.
para una persona que obtiene una puntuación de 67 puntos en la escala de ajuste diádico, es decir, en la X, para una persona para la cual la X valiese 67, ¿cuál sería su puntuación típica pronosticada en satisfacción marital? Bueno, a ver, es un poco peligrosa la pregunta porque la inercia es ir a responder aquí en puntuaciones directas, pero me dice en puntuaciones típicas. Con lo cual, la recta que tengo que coger ahora es esta de aquí. Z', puntuaciones típicas, igual a, cuidado, cuando las puntuaciones son típicas, la pendiente, el número que va adelante multiplicando, ya no es la B de antes, es justamente este, el coeficiente de correlación lineal. Con lo cual sería 0,243 por paréntesis, la puntuación directa, X sub y es la puntuación directa, menos la media, 90, entre la desviación típica, es decir, el valor tipificado. Recordar de la asignatura de primero que para tipificar lo que hago es ver la diferencia con la media y dividir entre la desviación típica. Bien, entonces lo único que tengo que hacer es hacer las operaciones, sustituyendo donde pone X el 67 que me dieron, y el resultado es menos 0,399, redondeando menos 0,4. La respuesta correcta sería, por tanto, la B. 20. Habiéndose obtenido una correlación positiva, veo que la correlación es positiva, el estadístico de contraste para la significación de la correlación en un contraste unilateral es... ¿Cuál sería el estadístico del contraste? Pues bueno, dentro de los contrastes que se pueden realizar, el primero de ellos es precisamente para el coeficiente de correlación lineal, que es de lo que me hablan. Hay otro que se puede hacer para la pendiente y otro para la ordenada en el origen. Y para el coeficiente de correlación lineal o para la propia correlación se puede hacer otro mediante una tabla ANOVA, también como podéis ver en el formulario. En este caso, para el coeficiente de correlación lineal, el estadístico que yo obtengo t, cogiendo aquí la fórmula y sustituyendo todos los valores, me da 3,25, por lo que la respuesta correcta sería la A. Me dicen ahora que si en el contraste unilateral derecho de la significación del coeficiente de correlación lineal aumentase el tamaño de la muestra, ¿qué supondría? Pues bueno, vamos a pensar. A mí el valor de la T que me salió, fijaros que era 3,25, ¿no? Que tendría una probabilidad P sub 1. ¿Qué ocurriría si aumentase el tamaño de la muestra? Pues si aumentase el tamaño de la muestra, lo que ocurriría es que este elemento se iría desplazando hacia la derecha. ¿Dónde veo eso? Porque fijaros que la n, el único lugar donde aparece es en el numerador. Cuanto mayor es la n, mayor es el valor que voy a obtener de la t. Imaginaros que en vez de ser la n 168 fuese 1800. Evidentemente esta raíz sería mucho mayor y esto en vez de ser 3,25, pues a lo mejor sería 4,85, vendría aquí, imaginaros. ¿Qué ocurriría entonces? Pues que aumenta el valor crítico para rechazar la hipótesis nula, no, el valor crítico está aquí fijo, no tiene nada que ver con el estadístico del contraste, ¿no? ¿Disminuye el estadístico del contraste? No, al revés, lo que hace es aumentar. Y al aumentar el estadístico del contraste, pues lo que ocurre, como veis, es que disminuye el nivel crítico. Para el que yo tengo representado, tengo aquí P, para el otro sería más pequeño, por lo cual la respuesta correcta es la C. Si en un contraste unilateral derecho de la significación del coeficiente de correlación aumentase el tamaño de la muestra, bueno, es la misma respuesta que hemos visto antes. Explicado con otra diapositiva, yo creo que se ve más claro, ¿no? Si la n aumenta, la t sería mayor, con lo cual la t pegaría un salto aquí. Y lo único que es ver que el nivel crítico, P sub 2, correspondiente a este, es más pequeño que el correspondiente a este. Por lo tanto, lo que ocurriría es que la P sería más pequeña. Vale. Me dice ahora que posteriormente los 170 participantes responden a la escala multidimensional del sentido del humor. Es decir, que lo que va a entrar en juego ahora es otra variable. Es decir, que lo que se presupone ahora es que la satisfacción marital Y no solamente va a depender del ajuste diádico, sino que va a depender también de una segunda variable predictora. En este caso también del sentido del humor. Y con estos datos me dicen la proporción de varianza de la satisfacción marital explicada por la combinación lineal de ambos factores es... ¿Cuál es? Bueno, pues lo que tengo que tener datos... Bueno, lo primero que voy a hacer aquí es rellenar estos datos de aquí. Muy bien. Y lo que voy a hacer es, para explicar
el grado de variabilidad de la Y por la combinación lineal de los dos factores, tengo que calcular el R cuadrado I punto 12. El R cuadrado I punto 12, el RI 12, lo que explica es la correlación entre la variable I y las dos variables predictoras. Y para explicar la parte de variabilidad expresada por ambos factores, la tengo que elevar al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer para elevarla al cuadrado? Pues para elevarla al cuadrado tengo que utilizar o bien esta fórmula tan fea, o bien esto de aquí, suma de cuadrados de la regresión entre suma de cuadrados totales. Y ahora es por lo que se pone de manifiesto, que estaréis viendo las pantallas anteriores diciendo, este hombre que está pasando, porque yo he deducido, he utilizado esta tabla. En la tabla nova, fijaros que aparece el coeficiente R cuadrado. Y R cuadrado aparece en esa tabla. Bueno, pues he sacado la tabla ANOVA, la he rellenado con los datos que me dan. Fijaros que me decían que la suma de cuadrados totales era 15.721, este valor de aquí. La suma de cuadrados residuales era 14.570.22. Evidentemente, para sacar este factor de acá arriba, la suma de cuadrados de la regresión, pues lo que he hecho es restar. Una vez que tengo los grados de libertad, que son 1, n-2 y n-1, fácilmente rellenables, pues para calcular la media cuadrática de la regresión y la media cuadrática del residuo de los errores, pues lo único que hago es dividir la suma cuadrática entre los grados de libertad. Por lo tanto, de una manera fácil tengo la media cuadrática de la regresión y la media cuadrática de los residuos, que es lo que voy a utilizar para calcular el R cuadrado. ¿Lo veis? En el formulario aparece, que es lo que yo he utilizado. Tendría que dividir el 1150.78 entre el 15.721, que es la suma de cuadrados totales, de 15.721. Y eso queda 0.0732. En tanto por ciento, pues sería el 7,32%. ¿Vale? Respuesta correcta, por tanto, sería la C. El coeficiente de correlación múltiple es, bueno, ¿cuánto vale el coeficiente de correlación múltiple? Pues hombre, me lo podían haber preguntado antes, ciertamente, ¿no? Pero bueno, ya lo calculé antes en la pregunta anterior. El coeficiente de correlación múltiple era 0.0732, 7,32%. Por lo tanto, la R sería la raíz cuadrada de 0.0732, que sería 0.27. Ese es el coeficiente de correlación múltiple, que explica la relación que hay entre la variable I y la combinación lineal de ambas variables. 24. En el análisis de correlación y regresión múltiple, los coeficientes de regresión parcial tipificados corresponden a, bueno, ¿a qué corresponden los coeficientes de regresión parcial tipificados? Pues bueno, fijaros que os habla de los variables tipificados. Pues esos coeficientes en la regresión parcial tipificados son, como veis, beta sub 1 y beta sub 2. Por lo tanto, me están hablando de quiénes son los coeficientes beta 1 y beta 2. Si miráis ahora en las correlaciones semiparciales, se parece bastante, pero no se corresponde, con la cual la respuesta A no es correcta. La correlación en puntuaciones típicas de la satisfacción material con una variable predictora mirando de habla. Las correlaciones semiparciales, no. La A no sería correcta. La B es correcta la B porque precisamente, como veis, se corresponde con las pendientes de la ecuación de regresión, los números que van delante de las incógnitas. Respuesta correcta, por tanto, la B. 25. Para conocer qué parte de la varianza de satisfacción marital se debe exclusivamente al ajuste diádico, ¿qué es lo que debemos calcular? Bueno, aquí en esta diapositiva he tratado de poner un poco lo que es la correlación parcial y semiparcial. Entonces, a ver, la correlación semiparcial, por ejemplo, la A minúscula, el S cuadrado o el SR2 al cuadrado, fijaos en esta, representa la proporción de variabilidad de la variable dependiente satisfacción marital, de la segunda, que es explicada por efecto de la variable x sub 1, que es el ajuste diádico, eliminando de ambas la variabilidad provocada por la variable x sub 2, que es el sentido del humor. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B.
Y hasta aquí este examen.